Hola a todos, soy Julio César Alarcón, residente de primer año de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Rehabilitación y voy a hablarles acerca del labio y paladar hendido. Vamos a hablar acerca de la embriología de estas estructuras anatómicas, vamos a comentar las generalidades de este padecimiento y vamos a finalizar con unas conclusiones puntuales. Los objetivos de la clase van a ser realizar una adecuada correlación entre la embriología y la anatomía de este padecimiento para tener una visión integral. Voy a intentar otorgarles un panorama amplio del manejo multidisciplinario que requieren estos pacientes y voy a intentar resaltar el papel del otorrinolaringólogo en el tratamiento y seguimiento del labio y paladar hendido. Vamos a iniciar hablando acerca de la embriología facial. Esta inicia alrededor de la cuarta semana de gestación, cuando ocurre una migración de células de la cresta neural de origen ectodérmico, las cuales se van a depositar en la periferia del primordio de la cavidad oral llamada estomodeo. Estas células de la cresta neural van a formar 5 prominencias, una impar, frontonasal, que es la superior, y 2 pares, los maxilares y mandibulares. Alrededor de la quinta semana de gestación, la prominencia frontonasal va a tener un engrosamiento ectodérmico en su margen inferior. Como pueden ver en la primera imagen de su izquierda, este engrosamiento va a formar las llamadas placodas nasales. Eventualmente estas placodas van a tener una invaginación central que van a crear 2 fosas, y estas fosas van a tener un margen con engrosamiento de células ectodérmicas que van a formar las prominencias nasales. En su imagen de su derecha pueden ver que estas prominencias están delimitadas en 2 partes, una parte medial con un color claro y una parte lateral con un color más oscuro. Alrededor de la sexta semana de gestación, las prominencias nasales mediales, esquematizadas con la imagen de color verde en esta diapositiva, van a tener una medialización hasta encontrarse, cada una con la contralateral en la línea media, y fusionarse. La fusión de las prominencias nasales mediales van a formar las estructuras de la línea media nasal, el tercio medio del labio superior, el filtrum, los dientes incisivos, el margen o arco alveolar del maxilar y una estructura embriológica llamada paladar primario. Es importante mencionar que las prominencias nasales mediales van a tener una fusión externa, que es esta de la cual estamos hablando, y van a tener una fusión interna que va a dar lugar al paladar primario, como comentaremos más adelante. También en la sexta semana de gestación, las prominencias maxilares tienen un desplazamiento hacia la línea media, hasta encontrarse con la fusión de las prominencias nasales mediales, a las cuales eventualmente también se van a unir. Estas prominencias maxilares van a formar los tercios laterales del labio superior, van a terminar de formar el maxilar, y al igual que las prominencias nasales, también van a tener una fusión profunda que va a dar lugar a esta estructura embriológica llamada paladar secundario. Entonces, la fusión de las prominencias maxilares con la fusión de las prominencias nasales mediales va a terminar de formar todo el labio superior, como se puede ver en la imagen de su mano derecha. En esta diapositiva están esquematizados los eventos que comentamos previamente. En la primera imagen de la izquierda se ve un feto alrededor de 4 semanas de gestación con la formación de las prominencias faciales. En la imagen central, alrededor de las 6 semanas de gestación, se puede ver los engrosamientos ectodérmicos de la prominencia frontonasal, es decir, las placodas nasales, y subsecuentemente en la tercera imagen se puede ver cómo las prominencias nasales mediales se fusionan en la línea media para formar el tercio medio del labio superior, y a su vez se pueden apreciar las prominencias maxilares que van a completar este desarrollo del labio. En cuanto a la embriogénesis del paladar, esta se lleva a cabo entre la quinta y la 12ª semana de gestación y deriva de 2 estructuras embriológicas que comentamos, paladar primario y el paladar secundario. El paladar primario se define como la porción del paladar que se encuentra ventralmente al foramen incisivo. Se forma
como dijimos, por la fusión de las prominencias nasales mediales, una fusión profunda. Y contiene dos estructuras, contiene el arco alveolar del maxilar, que va a contener los 4 dientes incisivos, como se puede ver en la imagen de su derecha, y contiene una pequeña porción del paladar duro que se encuentra por delante del foramen incisivo, que está esquematizada en la imagen de la derecha por el punto donde convergen las líneas puntiagudas. El paladar secundario se define como la porción del paladar que se encuentra dorsal al foramen incisivo. Su desarrollo inicia con el crecimiento de 2 prolongaciones internas de las prominencias maxilares. Como comentamos, el paladar secundario se forma por la fusión profunda de las prominencias maxilares. Esto lo hace por medio de estas prolongaciones palatinas laterales, que son 2 crecimientos profundos. En la imagen de su mano derecha se pueden ver estas estructuras que inicialmente tienen una configuración vertical casi oblicua. Se puede ver por delante también el paladar primario, que es la estructura que comentamos en las diapositivas previas. En la imagen de su izquierda, en un corte coronal, se puede ver cómo estas prolongaciones palatinas tienen una conformación oblicua, separadas por lo que es el primordio de la lengua. Eventualmente, alrededor de la 8ª semana de gestación, el crecimiento de la mandíbula va a permitir el descenso de la lengua. Este hecho va a marcar la transición entre la conformación vertical de las prolongaciones palatinas hacia horizontal. Una vez que se horizontalizan las prolongaciones, se van a fusionar anteriormente con el paladar primario y después se van a fusionar ellas mismas a partir del foramen incisivo con una dirección de anterior hacia posterior, como si fuera un zipper. Posteriormente va a ocurrir la fusión del paladar con el septum nasal. Eso va a terminar de separar la cavidad nasal de la oral. Gradualmente, la parte anterior de esta estructura se va a osificar y va a formar lo que es el paladar duro, y la parte posterior no osificada va a formar el paladar blando hasta la úvula. Puntos clave de la embriogénesis del labio y paladar es que la formación de estas dos estructuras depende de la fusión de las prominencias faciales. Las hendiduras son ocasionadas por la interrupción de este proceso y el grado de la hendidura depende de las estructuras que se encuentren involucradas. Vamos a iniciar con las generalidades de este padecimiento. A esta enfermedad se le solía llamar labio leporino, aún se le sigue llamando en algunos medios de comunicación. Este es un adjetivo que significa lo que pertenece o es relativo a la liebre y evidentemente hace alusión a cómo la partición del labio superior de la liebre se asemeja a la condición de estos pacientes. Labio y paladar hendido son los defectos congénitos de cabeza y cuello más frecuentes a nivel mundial. También son llamados anormalidades craneofaciales, con la intención de incluir o realizar un lenguaje más inclusivo. Se les ha llamado también diferencias craneofaciales. Estas diferencias pueden ocurrir aisladamente o asociadas a síndromes genéticos específicos. Y este es un punto que vamos a repetir a lo largo de la clase. Estos padecimientos requieren un tratamiento multidisciplinario y secuencial a largo plazo. Se ha determinado una incidencia a nivel internacional altamente variable, una hendidura labial con o sin paladar hendido, un caso por cada 1000 nacimientos, y una hendidura de paladar aislada, un caso por cada 2500 nacimientos vivos. El labio y paladar hendido tienen una incidencia altamente variable dependiendo del país. México ocupa una posición intermedia, como lo vamos a ver más adelante. El labio y paladar hendido tiene un predominio en el sexo masculino con una relación hombre-mujer de 2:1, y en cambio el paladar hendido aislado tiene un predominio en sexo femenino con una relación hombre-mujer 0.5:1. En nuestro país se ha determinado una incidencia de casi un caso por cada 1000 nacimientos con un ligero predominio en sexo masculino. Se ha determinado una incidencia mayor en la región sureste y se han determinado algunos factores relacionados, tabaquismo materno y el uso de medicamentos durante el embarazo.
Estas diferencias craneofaciales, independientemente de si están relacionadas con un síndrome específico, tienen una carga genética fuerte. Se ha determinado que la principal causa es multifactorial, es decir, una carga genética predisponente asociada a factores ambientales. Independientemente de eso, se ha determinado que hasta 40% de estos pacientes tienen anormalidades congénitas específicas o síndromes, con más de 500 síndromes genéticos asociados. Se han determinado ciertos patrones de herencia, 3% de riesgo con un padre afectado y 5% de riesgo con un hermano afectado. Se han detectado algunos factores ambientales, principalmente el consumo de alcohol y tabaco por parte de la madre durante el embarazo, diabetes gestacional y pregestacional, el uso de medicamentos por parte de la madre como fenitoína y ácido retinoico, y se ha establecido alguna relación con deficiencias nutricionales. También se ha intentado hacer una relación con la exposición a radiación ionizante por parte de estudios de gabinete durante el embarazo como causa de estas diferencias craneofaciales. En esta diapositiva estoy intentando presentar una visión amplia de lo que puede significar el labio y paladar hendido para un paciente. En la columna de su izquierda están algunas de las manifestaciones o complicaciones que pueden presentar a lo largo de su evolución, y en la columna de la derecha el equipo multidisciplinario que se requiere para manejar y darle seguimiento a estos pacientes. Con esto queda muy claro que el labio y paladar hendido no solamente tiene una repercusión grande en el individuo, sino también en su familia, que va a formar su red de apoyo, y en la sociedad, que va a invertir gran parte de sus presupuestos para darle seguimiento y para manejar estas enfermedades. Ya se ha documentado en la literatura qué es lo que más le preocupa a estos pacientes, tanto factores de apariencia como de funcionalidad. Hay diferencias importantes entre los países desarrollados y subdesarrollados. En un país avanzado, su sistema de salud y la atención temprana le permiten el tratamiento o adquirir tratamiento temprano para estas diferencias. Por lo tanto, tienen ciertos... Ya se ha documentado en la literatura internacional qué es lo que más le preocupa a estos pacientes. Son factores relacionados con su apariencia y con su funcionalidad que intervienen en su calidad de vida. En los países desarrollados, donde se tiene un acceso temprano a los servicios de salud, tiene un peso más importante la apariencia, porque su tratamiento temprano implica que tienen cierta funcionalidad asegurada. En cambio, en los países subdesarrollados, donde hay un acceso tardío a los sistemas de salud, pues a ellos les preocupa mucho más su funcionalidad antes que la apariencia. Un punto importante de la clasificación de estos padecimientos es que, si bien a lo largo de las décadas han existido múltiples esquemas para clasificarlos, es importante que se tenga una descripción adecuada de las estructuras que están involucradas por la hendidura. Las hendiduras labiales se pueden clasificar de acuerdo a su lateralidad, es decir, si son uni o bilaterales, y por el grado de afectación, si es completa o incompleta. La hendidura labial incompleta se define como la dehiscencia incompleta del músculo orbicular oral con grado variable de involucro de piel. Como se puede ver en la imagen de su izquierda, el músculo orbicular oral forma un verdadero esfínter alrededor de la boca. La hendidura interrumpe parcialmente las fibras musculares, las más afectadas se insertan directamente en los márgenes de la hendidura, y las fibras que están en la parte superior tienen una funcionalidad anormal. En la fotografía de su derecha se puede ver la hendidura en la región mucocutánea, y la banda de piel que se respeta en la parte superior se ha denominado banda de Simonard. La hendidura labial completa es aquella que presenta un compromiso del labio, del arco alveolar y del paladar primario. Recordar que estas tres estructuras comparten el mismo origen embrionario, es decir, de la fusión de las prominencias nasales mediales. En la imagen de la izquierda se ve cómo las fibras del músculo orbicular oris se insertan anormalmente, la parte contralateral a la hendidura se inserta en la columela y la parte lateral a la hendidura se inserta en el ala nasal.
con un segmento completamente desprovisto del músculo, que es el segmento de la hendidura, como se puede apreciar en la imagen, en la fotografía de la derecha. En esta diapositiva hay varias fotografías de pacientes con hendidura labial de distinta gravedad. En la fotografía con la letra A hay un paciente con hendidura incompleta, también llamada microforma, debido a que solo tiene una hendidura leve en la unión mucocutánea. En las fotografías centrales, la fotografía B inferior, vemos una fotografía que hemos visto en las diapositivas previas. Es una hendidura labial incompleta unilateral con una banda cutánea, una banda de Simonard. En la imagen B superior hay una hendidura labial unilateral que se denominó incompleta, porque aunque abarca todo el labio y el arco alveolar del maxilar, en este paciente no estaba afectado el paladar. Comentamos, a diferencia de la fotografía con la letra C, donde se puede ver una unilateral completa, un paciente que tuvo afección tanto del labio como del arco alveolar como del paladar. Se ve la diferencia notable. En esta fotografía también se aprecia la deformidad nasal, una desviación de la punta nasal, una columela desviada, un ala nasal ensanchada y lateralizada. También las hendiduras labiales se pueden clasificar dependiendo de la lateralidad, unilaterales como las que hemos visto en las diapositivas previas o bilateral. Como se ve en esta imagen de su izquierda, en la afección bilateral el músculo orbicular se ve completamente descontinuado y ambos márgenes se insertan en las alas nasales. Esta presentación se caracteriza porque este segmento intermaxilar carece completamente de músculo orbicular y se aprecia totalmente una asimetría nasal en comparación a las fotografías previas. En cuanto a la clasificación del paladar, también se clasifica de acuerdo a su lateralidad en uni o bilateral, en grado, si es completa o incompleta, y si está anterior o posterior al foramen incisivo. En esta diapositiva está esquematizado las múltiples afecciones que puede presentar un paciente con paladar hendido. Algo muy importante que mencionar, que para que exista una hendidura completa tienen que estar afectadas las estructuras tanto del paladar primario y secundario en toda su extensión. En esta diapositiva hay 3 fotografías. La primera fotografía es un paciente que tiene una hendidura de paladar incompleta. Se ve en la parte superior cómo tiene el arco maxilar respetado. En la fotografía del medio se ve un paciente que tiene una hendidura de paladar completa. Se ve afectado el paladar y el arco alveolar. Y en la tercera fotografía se ve un paciente que tiene una hendidura completa bilateral. La estructura medial que se ve en la hendidura es el septum nasal. Existe otra presentación llamada paladar hendido submucoso, que es un subtipo de hendidura de paladar incompleto, que está denominado como menos grave, que se caracteriza por tener una musculatura palatina deficiente y orientada de forma anormal. Se caracteriza por la tríada de úvula bífida, una hendidura en línea media del paladar duro y una zona pelúcida. Como se puede ver en la fotografía, la zona pelúcida es esta línea azulada en la línea media del paladar blando que representa una falta de la musculatura y una transparencia incrementada. Vamos a hablar acerca de la correlación anatómica que tienen estas diferencias craneofaciales con algunas de las complicaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Una de ellas es la otitis media serosa. Es importante recordar que la musculatura que permite la apertura de la trompa de Eustaquio, principalmente los músculos tensores y elevadores del velo del paladar, tienen una inserción en la línea media del paladar donde forman un refé o una aponeurosis, como se puede ver en la imagen inferior de la izquierda, y también se aprecia cómo la hendidura o el compromiso del paladar crea una disrupción completa de esta inserción. En esta situación, los músculos del paladar se insertan en los márgenes de la hendidura y está comprometida su funcionalidad, parcial o completamente.
lo cual a su vez compromete la apertura de la trompa y compromete a su vez el aclaramiento mucociliar del oído medio. Es por eso que estos pacientes presentan cuadros de otitis media serosa recurrente, que puede llegar o no a comprometer la audición durante su seguimiento. Estos pacientes también pueden presentar disfunción velofaringea. El mecanismo velofaringeo funciona como un esfínter regulador del flujo aéreo. En condiciones normales, los músculos del velo del paladar, la musculatura de retrofaringe y de la pared lateral de la faringe funcionan como un esfínter que no permite el paso de aire durante la fonación hacia la cavidad nasal, permitiendo articular las consonantes llamadas orales. Sin embargo, estos pacientes, al tener un paladar comprometido o después de las cirugías durante su seguimiento, pueden tener este esfínter disfuncional, lo que provocaría la fuga de aire durante la fonación hacia la cavidad nasal y pudiera llegar a presentar algunas anormalidades del lenguaje, como la hipernasalidad, la pérdida del tono vocal o el desarrollo de ciertas actitudes compensatorias para tener una fonación normal, como muecas faciales. Se ha intentado también establecer una relación entre estos padecimientos y el trastorno de apnea obstructiva del sueño en la población pediátrica. Se ha determinado que ciertas características de estos pacientes, como el prognatismo o las alteraciones del crecimiento facial, pueden reducir el diámetro de la vía aérea. A su vez, ciertos procedimientos para corrección de la deficiencia velofaringea pueden ocasionar una estenosis de la vía aérea, lo cual puede ocasionar estos padecimientos. Son pacientes que eventualmente durante su seguimiento pueden requerir algún procedimiento por parte de otorrino, como amigdalectomías o adenoidectomías. Vamos a iniciar con algunas generalidades del manejo de estos pacientes. Existen múltiples protocolos para el seguimiento de estos pacientes. Todos tienen características en común, ocupan un manejo multidisciplinario y secuencial que inicia desde su nacimiento hasta la vida adulta en condiciones ideales. Todos implican la realización de múltiples intervenciones quirúrgicas interdigitadas con un seguimiento clínico integral y todos buscan un adecuado desarrollo del lenguaje, una conservación de la audición, el control estético y la adecuada integración del individuo en la sociedad, en todas las esferas posibles. El seguimiento de estos pacientes puede iniciar desde el periodo prenatal, si es que se puede diagnosticar por medio de un ultrasonido gestacional. De ser el caso, los padres del paciente deben de recibir un consejo genético adecuado, deben tener orientación y apoyo psicológico y, de ser posible, canalizarlos con un equipo multidisciplinario que le pueda dar seguimiento a estos pacientes. Durante los primeros meses de vida, la prioridad es la alimentación del recién nacido. Recordar que los pacientes que tienen un compromiso del paladar van a tener una succión pobre, por lo tanto los consejos dietéticos son importantes. Se debe de iniciar un tamizaje auditivo en los primeros meses de vida, con la colocación de tubos de ventilación en caso necesario, y durante este tiempo se ha determinado la realización del primer procedimiento quirúrgico, que es la reparación de la hendidura labial, la queiloplastía. Alrededor del primer año de vida, estos pacientes deben de continuar con su seguimiento estrecho por parte de audiología y por parte de otorrino. Pueden llegar a requerir la colocación de tubos de ventilación de nuevo, y se les realiza el segundo procedimiento, que es la palatoplastía en caso necesario. Entre el primer y cuarto año de vida, estos pacientes deben de tener un seguimiento y valoración del lenguaje y el inicio de seguimiento por parte de odontología pediátrica. Entre los 4 y 6 años, estos pacientes pueden ser valorados para la detección de disfunción velofaringea. En caso necesario, pueden llegar a requerir la cirugía correctiva, que es el tratamiento primario de esta complicación. Algunos de ellos van a necesitar algunas cirugías menores, tanto de labio como de nariz. Son cirugías con fines estéticos, correctivas de las cirugías previas. En la infancia tardía y adolescencia temprana, estos pacientes entre los 6 y 12 años van a llevar un seguimiento por ortodoncia. Todas las etapas donde el paciente tenga un cambio importante, como las escolares, van a requerir algunos ajustes psicosociales para
percatarse de que se estén integrando adecuadamente en dichas etapas. También en esta etapa de la vida se realiza la cirugía de injerto alveolar, que es un preámbulo importante de la cirugía ortognática. Entre los 12 y 21 años, estos pacientes van a continuar con seguimiento por ortodoncia, y una vez que se haya terminado el crecimiento facial, algunos pacientes van a necesitar una rinoplastia definitiva y la cirugía ortognática. Vamos a hablar acerca de algunos de estos procedimientos. El primero de ellos es la reparación de la hendidura labial, la queiloplastía. Existen múltiples técnicas para desarrollarlo. Básicamente es una miorrafia del músculo orbicular oris. Se puede realizar en manera conjunta o no con una corrección nasal primaria. Se tiene determinado que las mismas picos hormonales que reblandecen los cartílagos de la cadera de la madre para el nacimiento del bebé también tienen una influencia en ablandar los cartílagos del recién nacido, por lo tanto se ve como un procedimiento viable. Las múltiples técnicas quirúrgicas implican la reparación anatómica del segmento fisurado con el no fisurado. Básicamente se desinsertan las fibras del orbicular insertadas en la columela y en el ala nasal, y se realiza una miorrafia buscando una longitud labial normal. Estos procedimientos se pueden llevar a cabo con el uso previo de aparatos ortopédicos prequirúrgicos llamados aparatos de moldeamiento nasioalveolar y conformadores nasales que se pueden utilizar antes o después de la cirugía. En estas fotografías vemos las imágenes de un paciente que tiene una fisura labial completa unilateral antes y después de la miorrafia. En estas fotografías se ve también un paciente con una hendidura completa unilateral. En la fotografía de la izquierda se ve que el paciente utiliza un aparato ortopédico prequirúrgico. En la imagen postquirúrgica de la derecha se ve ya la reparación de la hendidura con la presencia de conformador nasal. Esta es una serie de fotografías de una paciente que padeció una hendidura labial bilateral completa. Se ven las imágenes postquirúrgicas de la queiloplastía más la reparación nasal primaria con la presencia de los conformadores y la imagen de seguimiento a los 7 meses de evolución. La palotoplastía, que puede llegar a ser la segunda, tercera o cuarta cirugía de estos pacientes, dependiendo si llegaron a requerir o no los tubos de ventilación en etapas tempranas. También existen múltiples técnicas quirúrgicas. Implica básicamente el cierre del paladar en 1 o 2 tiempos. Se ha determinado que la manipulación del periósteo del paladar duro puede llegar a comprometer el crecimiento facial. Es por eso que algunos centros recomiendan realizar la cirugía en 2 tiempos, es decir, primero realizar el cierre del paladar blando y posteriormente el cierre del paladar duro. Eso puede variar. Básicamente todas las palotoplastías tienen los mismos objetivos, que es separar completamente la cavidad nasal de la cavidad oral, la creación de un esfínter velofaringeo competente para la articulación del lenguaje y para la deglución, como comentamos previamente, la preservación del crecimiento facial y el desarrollo de una oclusión funcional. Algunos de esos pacientes pueden llegar a requerir la colocación de tubos de ventilación, como comentamos. Algunas indicaciones son los pacientes que tienen otitis media serosa uni o bilateral durante 3 meses o más y con síntomas atribuibles, o aquellos pacientes de alto riesgo. Evidentemente los pacientes que tienen hendidura de paladar se consideran como alto riesgo de complicaciones y que se espera que no vayan a resolver rápidamente con manejo conservador. Son aquellos pacientes que tienen curvas B en el tipanograma o que tienen una evolución crónica mayor de 3 meses. Estos pacientes pueden llegar a requerir un seguimiento periódico intenso de 3 a 6 meses y valoración estrecha por parte de audiología, como se comentó. Las cirugías de revisión del labio y la cirugía nasal menor son cirugías con fines estéticos. Lo que buscan es lograr la simetría del labio y de la nariz y corregir las complicaciones de los procedimientos previos. Básicamente la intención es dar a cada estructura las proporciones adecuadas. La corrección
definitiva de rinoplastía, como comentamos, se dilata hasta etapas posteriores para evitar lesionar el centro de crecimiento óseo del septum nasal. La cirugía de injerto alveolar se valora entre los 6 y 12 años, una vez que ya esté empezando el surgimiento de la dentadura permanente, sobre todo la erupción de los dientes caninos. Mediante el seguimiento se valora el momento adecuado para colocar el injerto óseo, que suele ser un injerto de hueso esponjoso de cresta ilíaca en estas fisuras alveolares, buscando restaurar la integridad del arco maxilar y proporcionar el tejido óseo para la erupción de los caninos. La cirugía ortognática lo que busca es corregir la maloclusión y mejorar la estética facial. Hay que recordar que estos pacientes padecen tanto un defecto de crecimiento embriológico del maxilar como una alteración del crecimiento por las cirugías previas. Se han documentado algunas diferencias con los pacientes que no tienen hendiduras, como la mayor tasa de recurrencias o la presencia de deficiencia velofaringea posterior a las cirugías. En cuanto a la rinoplastía definitiva, como comentamos, se realiza una vez que haya finalizado el crecimiento facial. Un punto importante de las hendiduras labiales es que esta alteración de las inserciones del músculo orbicular crean una distribución de las fuerzas que va deformando la nariz. Esto es diferente si es una hendidura unilateral. En esta diapositiva están presentadas algunas de las deformidades que pueden presentar estos pacientes en su región nasal. En la tabla de la izquierda están las que pueden presentarse después de una hendidura unilateral. Principalmente la inserción aberrante del orbicular puede jalar o desplazar hacia el lado no afectado algunas estructuras nasales, creando una asimetría importante. La punta nasal, la columela, la región caudal del septum pueden desplazarse hacia el lado contralateral de la hendidura, creando la asimetría. En cambio, en las afecciones bilaterales se caracterizan por tener una nariz simétrica, con una premaxila protruyente, una columela corta y una deformidad de los cartílagos laterales inferiores. La rinoplastía definitiva tiene los objetivos de crear una simetría y definir la base y punta nasal, aliviar la obstrucción y reparar cicatrices y estenosis nasales en caso de que se requiera. La deformidad de estos pacientes depende de la gravedad de la hendidura inicial, de las cirugías que hayan tenido y de las diferencias de su crecimiento, y se realiza una vez que el crecimiento facial se haya completado, como comentamos previamente. Conclusiones de la clase. Estos pacientes pueden tener afección en múltiples áreas de la vida con un compromiso funcional y estético importante. Se requiere un manejo multidisciplinario a largo plazo que puede ser desde la época prenatal hasta la vida adulta. Y el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello participa activamente en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Gracias por su atención.